Qué alegría saludarle, Padre Ovidio, en este lunes de la octava de Pascua, esta celebración que, como lo mencionaba Jimmy, una sola celebración, y que hoy pues iniciamos este programa con esta alegría, Padre, desbordante, porque Cristo ha resucitado y nosotros pues estamos llamados a ser sus testigos. Gracias, Eric. Como subrayaba Danilo, ¿te acuerdas? Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y la gente se familiarizó con ese como eslogan. Pues todo, estamos en la octava de Pascua, como lo subrayaba el presentador anterior, Jimmy. En estos 8 días vamos a escuchar los 8 relatos de apariciones de Jesús. Se llama octava, se canta el Gloria, como un día resumido en 8. Y la iglesia nos propondrá, reitero, los 8 relatos de apariciones que están ahí en los evangelios, y los siguientes domingos, hasta el tercer domingo, tenemos relatos de apariciones. Después viene con el yo soy el buen pastor, yo soy la vid, para subrayar el presente continuo de Dios. Nosotros no vivimos de alucinaciones como otros que ayer vi a Cristo y me dijo que te dijera, no vivimos de alucinaciones ni de sueños, sino de una fe real, una fe vivida, arraigada en el resucitado. Como lo subrayábamos al comienzo, citando a San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, Él vive, y como decía el Papa en Panamá, Él vive y quiere que tú vivas, que vivas de Él, por Él y para Él. Y esos relatos lindos que el Papa saca los verbos muy interesantes. María de Magdala y María de Cleofás fueron, vieron, escucharon y anunciaron. Fueron, vieron que la sepulcro estaba vacía, escucharon a los ángeles que les dijo, ha resucitado. Y regresaron hacia donde estaban Pedro y Juan para llevar el anuncio. Miren los verbos. Fueron, vieron, escucharon y anunciaron. Y esa debe ser como la secuencia de verbos que debíamos vivir como resucitados. Hemos visto, hemos creído. Qué maravilla nos ha hecho Dios en nosotros, como lo cantamos con el salmista ayer, ¿verdad? Y que este salmo, Padre, es bueno porque es eterna su misericordia. Que este salmo lo seguiremos rezando durante toda esta semana, Padre. Seguiremos profundizando en esto. Sin duda, yo creo que le decía yo a mi gente, ¿cuántos de ustedes dan eco a este salmo de hoy? Todos, muchos salvados del COVID, salvados por un cáncer, salvados una joven que tenía tumor en la cabeza y se la encontraron inerte, se la operaron y se bien. ¿Cuántos podemos repetir día a día? No solo esta octava de Pascua, sino siempre dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Eso debe acompañar la vida de un creyente permanentemente, la vida de alguien que vive resucitado. Y tenemos que resucitar más nuestras comunidades. Eric, normalmente tenemos mucha creatividad en la Cuaresma, actos penitenciales, vía crucis, retiros, ¿verdad? Pero en Pascua no. Nosotros vamos a tener retiros pascuales, basados en el encuentro de los discípulos de Emaús. Ese es el texto referente, ¿verdad? El Cristo que es camino y se torna caminante también. Pero necesitamos eso. En la parroquia, pues, tenemos la Pascua Juvenil, le hemos llamado, pero ya la unimos con los rurales, jóvenes de la ciudad, y la renovación carismática la tenemos el sábado 30 en el atrio del templo, a partir de las 3 de la tarde, con el grupo animado por redes, ¿verdad? Y va a ser un momento de oración y de alabanza, ¿verdad? Tratando de darle sentido más festivo a esta Pascua. Son 7 domingos que debemos celebrarlo con intensidad, o más bien 7 semanas celebradas con intensidad. Vamos a escuchar el libro de los Hechos en todo este tiempo, de cómo fueron los comienzos de la iglesia, de aquella iglesia naciente que se fortalecía con la presencia del resucitado, que no vivieron de visiones. Si lo leemos claramente, ahí no hay visiones. Cuidado con aquellos que tienen alucinaciones, ¿verdad? Que ven a Cristo en la tortilla y en el banano. No, cuidadito, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos visiones para creer, simplemente hacer nuestras las palabras que le dijo
Jesús a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. Padre Ovidio, tenemos una llamada, tenemos en vía telefónica a Lucio Rosales. Buenos días. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de resurrección para ambos. Hoy vemos que, no sé cómo se llama el amigo que está hoy, que no está Epifanio, ¿verdad? Con el Padre Ovidio. Quiero saludarlos a ambos. Padre Ovidio, quiero hacerle una pregunta. Mire, esto me surgió a través de una plática que tuve con una persona esta Semana Santa. Resulta que estamos hablando de nuestro expresidente, le digo yo. No me gustaría, le digo yo, estar en el pellejo del presidente, le digo yo, pobrecito. Entonces me dice esa persona, Lucio, me dice, pobrecito, ¿por qué? Con todos los desafueros que él cometió. Y me dijo varias cosas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos manejar esta situación? ¿Cabe el perdón en este caso o no? La otra pregunta es, ¿hasta dónde podemos hacer favores a una persona? Porque a veces decimos nosotros, le he hecho tantos favores a tal persona y ella no me los ha correspondido. Entonces, ¿podemos seguirle haciendo favores a estas personas así? Yo les agradezco, felices Pascuas de resurrección de nuevo y los sigo escuchando. Lucio, la última pregunta. Si lo están viviendo, ¿verdad? Si lo están viviendo porque usted es generoso, hay que cortarlo. Yo lo he cortado con personas que son oportunistas y que se aprovechan de la bondad, poca bondad que podemos tener. Si es así, Lucio, no lo haga. Pero si es alguien que lo necesita, aunque no le agradezca, pero sí necesita su ayuda, pues el hambre, la necesidad no tiene color, no tiene cortesías. Síganlo haciendo. Lo otro, yo creo que cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Como lo decían sus colegas políticos, que cada quien responda de los actos cometidos. Pero lo que le dijo esta persona es cierto. Él hizo muchas arbitrariedades que nos han hecho y nos seguirán haciendo daño por mucho tiempo, porque somos un país pobre, altamente endeudado. Simplemente remítase a los saqueos del Seguro Social, que eso fue premeditado, ¿cierto? Simplemente piensen en los famosos hospitales móviles, que son hospitales de guerra, en tiempos de guerra son hospitales de guerra, ¿verdad? Que tienen apenas lo indispensable. Piensen cuántos millones se han embolsado 6 políticos que le están dando seguimiento, que han dejado el dinero en paraísos fiscales. ¿Quién lo permitió? ¿Verdad? Creo que ahí vale la palabra del Evangelio. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Le toca a él humillarse ante Dios, ¿verdad? Y vivir esa prueba dura que le va a tocar vivir, ¿verdad? Pero cada ciudadano es responsable de sus actos. Interesante, Padre, estas palabras que nos presenta justamente en este tiempo de gozo de Pascua. Padre, una consulta a hacerle. La paz es un fruto del resucitado. ¿Cómo vivirla cuando estamos en guerra, cuando Ucrania está sufriendo esto de la invasión de Rusia? Pero no solo ellos, también hay guerra en nuestro país, internamente hay muchos problemas. ¿Cómo vivir el fruto de la paz? Cierto, que no se la roben a uno, sobre todo. Ese es un fruto del resucitado. Así saluda cuando llega a donde están los apóstoles, siempre con la puerta cerrada, por miedo a los judíos. Su saludo es Evenu Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Él lo había dicho antes, la paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo, sino como la doy yo. Para el mundo, a veces la paz es equilibrio de fuerzas, ¿sí? A veces la paz, reitero, es equilibrio de fuerzas, y no debe ser así. Para otros la paz es eliminar al enemigo, el requiescat in pace, tampoco eso es paz. La paz tampoco no es simplemente ausencia de conflictos, es una paz que debe ser interior. Lo que vive Ucrania con ese déspota de Putin, porque es un déspota, es un genocida, es un ¿qué? No sé si cabe la palabra, pero lo que está cometiendo es grave. Hoy la noticia aparece que en Mariupol, creo, una ciudad que se llama Ciudad de María, en la traducción, sacó a 150 niños de un albergue. ¿Con qué fines? No se sabe. O sea, hay un abuso
O sea, la guerra tiene sus normativas, valga la expresión, pero aquí hay crímenes de guerra ya cometidos de manera, ¿verdad?, vergonzosa para la humanidad. Pensar en un país que está celebrando la Semana Santa hoy, que eso no lo sabía. Allá están dos de nuestra parroquia, cerca están en Yugoslavia, de lo que fue Yugoslavia, en Bulgaria, y el Domingo de Ramos fue ayer. No sé por qué esa cronología así, que estamos adelantados los católicos, pero los ortodoxos, me decía ella, estoy extrañado, aquí estoy en Domingo de Ramos, mientras lo escuchaba a ustedes celebrar en la vigilia la resurrección del Señor. Y nos extraña, yo no podía dar respuesta por qué ese adelanto en la cronología del calendario ortodoxo. Lo cierto es que celebramos lo mismo, y lo cierto es que Dios no está sometido a calendarios, ¿verdad? Quien ha puesto calendario litúrgico somos los humanos para llevar un ritmo, ¿verdad? Llevar un ritmo en la fe. Pero Dios no está sometido al calendario humano. Lo decíamos en la bendición del fuego, cuando asignábamos el cirio y poníamos los números del año. Él es dueño del tiempo, Él es dueño de la eternidad. ¿Sí? Suyo es el tiempo, Él es dueño de la eternidad. ¿Qué pensar de Ucrania? Nos toca apenas. De pronto nos van a pedir solidaridad, ¿verdad? Ojalá que la colecta que hicimos de Cuaresma sea con ese fin. Yo motivé a la gente a que lo hiciera así. Yo no entregué sobres porque entrego 500 y me devuelven 40. Hicimos 2 colectas, ¿verdad? En la última misa de marzo. Y la gente fue generosa a pesar de que iban a salir. La gente fue más generosa que los sobres. Bendito Dios. No les quepa duda que nos van a pedir que seamos más samaritanos, solidarios más bien. La iglesia samaritana debe ser permanente, ¿verdad? Como dice el Papa, la iglesia debe ser un hospital en tiempo de guerra, una escuela de compasión, de misericordia. Más lo están necesitando la iglesia católica y los ortodoxos de Ucrania, que son mayoría, ¿verdad? Están sacando fuerzas de flaqueza para proteger, para ayudar a las personas damnificadas, sobre todo niños y adultos mayores que son las víctimas de esta guerra. Interesante saber eso, Padre Ovidio. Usted nos mencionaba esta lectura de los Hechos de los Apóstoles que nos van presentando las primeras comunidades. Escuchábamos también las lecturas de este domingo, algunos ejemplos que nos van a ayudar para vivir la Pascua. Y sobre todo estamos celebrando como iglesia un sínodo de la sinodalidad, caminar juntos. Esto es lo que hacían los primeros discípulos que vamos a contemplar en estas lecturas, en esta Pascua, Padre. Sí. Esa nota es importante. El trípode que sostiene la comunidad es la escucha de la palabra, la fracción del pan y la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. En el capítulo 4 subraya, lo ponían todo en común, tenían un mismo pensar y un mismo sentido. A nadie le faltaba nada porque todo lo ponían en común. Curiosamente, cuando uno analiza la historia, eso como que no se fue dando después. De ahí nacen las comunidades religiosas, casi como evocando ese sentir común, ese poner en común que lo hizo la primera comunidad cristiana. Venían los bienes y los entregaban a los apóstoles y se distribuía según la necesidad. Las comunidades religiosas, franciscanos, salesianos, las que fuesen, benedictinos, da la impresión que se inspiran en esa vivencia de la primera comunidad cristiana, porque los religiosos todo lo ponen en común. Si dan clases en colegio, el salario va a dar a la bolsa común de la comunidad y se distribuye según la necesidad. Curiosamente, notas que San Pablo pidió a Filipos ayuda para otra comunidad, creo que fue los filipenses, ¿verdad? Ayuda económica para otra comunidad que tenía pobreza. Ya no se vivió la prolongación del ponerlo todo en común. Creo que solo la primera generación apostólica lo vivió, lo que podemos interpretar históricamente. Y ahora nos toca retomar este caminar juntos, Padre Ovidio. Sí, así debe ser. El caminar juntos, con un solo pensar, con un solo sentir, como esta propuesta ahorita de escuchar a la gente, escuchar a los de cerca y a los de lejos. Y esto es escuchar sin filtrar, porque el Papa tiene razón. Muchas veces estas encuestas se hacen con profesionales, con gente que tiene algún grado académico,
y no refleja lo que está pasando abajo, en las comunidades empobrecidas, marginadas, donde se pulsa otra realidad. En ese aspecto, él nos quiere hacer tocar, palpar la realidad que están viviendo nuestros fieles y cómo corresponderle a sus desafíos, a sus esperanzas. Y es lo que debemos escuchar. Cómo corresponder, cómo pulsar los anhelos, las angustias, esperanzas que viven nuestras comunidades. Padre, justamente me estaban escribiendo que usted mencionaba el Salmo 117 que nos hablaba de esa misericordia de Dios. Algunos devotos han comenzado ya la novena a la Divina Misericordia, que es una devoción, una oración muy pascual, podríamos decir. Tenemos que ser misericordiosos. Así es, el Papa Juan Pablo II instituye el segundo domingo de Pascua como domingo de misericordia, porque ese sería en que en un Pentecostés anticipado, Cristo sopla sobre los apóstoles y les dice: a quienes perdonan los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos, evocando al sacramento de la reconciliación. Y ahí, ¿por qué la misericordia? El énfasis sobre la misericordia, que no se queda en el plano meramente cuaresmal, que es un acento grande en la cuaresma, pero también es en Pascua, que tiene esa connotación en esta semana de la novena a la vida. Totalmente en directo con el Padre Ovidio Rodríguez. Estamos hablando sobre esta semana de la misericordia. Podríamos decir, Padre, ya estamos nuevamente con usted. Celebramos la novena de la Divina Misericordia el próximo domingo. También tendremos esta fiesta instituida, como usted lo ha dicho, por San Juan Pablo II. Sí, instituida por Juan Pablo II, y creo que el año que instituyó el Papa Francisco, el año de la misericordia, era para despertar un poco, porque estamos como aletargados, anestesiados con con la cibernética, y perdemos la sensibilidad humana de todo. Y eso, yo recuerdo cuando había un muerto que le quitaron la vida por un homicidio, cómo se compugía nuestra gente. Hoy no, nos podemos pasar por encima de él con el auto, igual nos da. Es algo irreverente. Y esa es la cosecha que tenemos, ¿no? Si en el pasado remoto, hace 6 décadas, el respeto reverencial que se daba a la Semana Santa era un poco extremado, pero que se daba, ¿verdad? Que no te castigaban el jueves y viernes, te la reservaban para el sábado. Cosas así, las comidas y todo eso. Y eso, después vino la irreverencia, pues, o sea, a desvirtuar todo lo que es la Semana Santa. Y ahí está la cosecha, pues. Uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? Al lado del expresidente, él está cosechando lo que sembró. Y cada hondureño, cada familia cosecha lo que siembra. Y es ahí donde tenemos que hacer el énfasis, ¿verdad? De que la misericordia no se agote en la cuaresma, sino que tenemos que prolongarla día a día. Tenemos que hacer una iglesia, como dice el Papa, en salida. Vamos a ver si nuestros hermanos catecúmenos salen a evangelizar. ¿Te recuerdas cómo lo hacían hace 3 años? Sí. Hay unos bulevares, en los centros comerciales, hacían la danza, llamaban la atención. Y qué lindo, atraían a la gente. Yo, si me doy cuenta, los voy a acompañar, ¿verdad? Porque la fe se fortalece dándola a los demás. Nuestra gente no vivió una vigilia pascual con nosotros. Varios de la renovación, varios de las comunidades de base se fueron a las aldeas a celebrar. Hoy los llamé en la mañana. Miren, no estuvimos en la vigilia, que está bella nuestra vigilia, pero venimos fortalecidos de fe a ver a la gente entusiasmada, gozosa de compartir la palabra, de tener un compartir al final de la celebración, de tener gente que nunca la habíamos tenido, de escuchar testimonios. Miren, me invitaron a Esquipulas, pero Dios quiso que me quedara aquí en esta celebración. Me invitaron a ir al río Tal a bañar, pero mi lugar estaba aquí. Escuchar esas expresiones entusiasma a la gente y le anima. Y esa es la parte clave que vivió la primera comunidad cristiana. Lo testimonial es lo que cambia hoy por hoy.
Cuando uno es testigo de la fe, atrae a la fe. Como el Papa, el cardenal Hughes, cuando era encargado del clero, nos mandó una carta hace 2 años y nos decía, cuidadito que no seamos profesionales de la fe o trabajadores de la fe. Nuestro reto es ser testigos de la fe. Y eso fue lo que vivió la primera comunidad, que era una fuerza de gravedad que atraía a los demás. Su testimonio, su entrega, su sacrificio. Qué bueno escuchar eso, padre, especialmente después de 2 años en que no teníamos esa fuerza presencial como lo hemos tenido ahora en nuestros templos, de volver a estas celebraciones con solemnidad. Ciertamente muchas personas participaron a través de lo virtual, pero la presencia de la feligresía aportó mucho más, padre, esta vivencia de la fe, como usted bien lo menciona. Volvieron las procesiones por la parte de religiosidad popular en la Semana Santa, pero también y sobre todo en la vigilia pascual, el volver a tener sacramentos, el volver a tener la presencia de los fieles. Esto hace que la iglesia se fortalezca. Sin duda, se ha sentido fortalecida, porque hacía 2 años que lo teníamos virtual, o ustedes se la ingeniaron, nosotros nos ingeniamos otra manera de hacer el Via Crucis, con una unidad móvil en los sectores más populosos de la parroquia, y resultó bonito. Pero el hecho de encontrarse es valioso, el encuentro, cultura del encuentro, habla el Papa, el encontrarse de nuevo y tener esas catequesis visuales, como lo está oyendo una hermana que no es católica, es evangélica. Yo sé que ve este programa y dice, yo voy a las procesiones del Via Crucis y del Santo Entierro porque mis hijos ven las imágenes, en imágenes lo que están leyendo en el Evangelio. Son catequesis visuales. Por eso notarán que cuando uno va a Europa hay demasiado vitral, que es el arte de la Edad Media, del Renacimiento, ¿verdad? Pero en el fondo no teníamos imprenta hasta 1415, cuando Gutenberg inventó la imprenta. Entonces esos vitrales, más allá de ser algo decorativo, eran catequesis visuales, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando el padre Denis era seminarista, en Suyapa lo implementamos y los domingos agarraba al grupo de peregrinos y les explicaba esas etapas de la vida de María, ¿verdad? Según el Evangelio. Qué bueno ir sabiendo eso, padre Ovidio. Yo tengo varias consultas sobre cómo vivir la Pascua, sobre todo como usted lo mencionaba al inicio, Cuaresma nos desvivimos, hacemos muchas actividades y en Pascua como que bajamos el gas. Hasta hacían la broma algunos hermanos sacerdotes y algunos laicos que conocemos, que muchos católicos esperamos que el Señor resucite para que alquilar esta tumba vacía y ir a descansar un par de días. Lo decían en broma, pero queremos profundizar en esto, cómo vivir una Pascua realmente comprometida con el Señor, que acreciente nuestra fe, nuestra caridad, nuestra esperanza, Padre. Vamos a ir a una pausa, pero al volver, ¿le parece si seguimos conversando sobre esto y muchas más respuestas aquí con el Padre Ovidio? Ya volvemos. Perfecto. Ya volvemos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Antes de la pausa hablábamos sobre qué hacer en esta Pascua, porque tenemos normalmente una Cuaresma muy intensa, muy fuerte de preparación, pero ya estos días de celebración, estos días de Pascua en donde contemplamos al resucitado, donde miramos a Jesús que ha venido a salvarnos y que ha vencido la muerte, pues lo dejamos un poquito bajo, podríamos decir. Y justamente nos escribía en las redes sociales, Carlos Torres nos decía, Padre Ovidio, ¿cómo hacer para vivir la Pascua en medio de nuestros ambientes? Nos preguntaba Carlos Torres a través de las redes sociales, y aprovecho para recordarle a la población, a quienes nos escuchan a través de la radio, que nos siguen a través de la televisión o nos siguen a través de las diversas plataformas de Suyapa Medios, que nos puede llamar al 2257-1953 para
alguna consulta que tenga que realizarle al Padre Ovidio aquí en Respuestas con el Padre Ovidio. Padre Ovidio, Carlos Torres nos pregunta cómo vivir la Pascua en medio de nuestros ambientes, y que era lo que estábamos hablando. Ajá. Yo quiero hacer un paréntesis nomás. ¿Notas cómo podemos seguir diciendo, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia? Notas que cuando se van a colapsar esas represas que abastecen Tegucigalpa, cae un aguacero. Hace 5 años se viene dando lo mismo. Van por colapsar y la bendición del cielo llega. Y los incendios, padre, que estaban este fin de semana. A las 3 de la tarde llovió. Sí. Y démosle gracias a Dios por esa lluvia que nos ha dado, que vino a paliar un poco esta crisis que vive sobre todo Tegucigalpa. Me imagino que sectores como Choluteca también la han pasado muy difícil y llovió bastante fuerte. Me decía nuestra empleada que en su aldea, que está arriba de Mateo, el Empedrado, llovió toda la noche. Y ahí esa agua viene a caer a la represa, el agua de lluvia viene a caer a un pequeño afluente que cae en la represa Los Laureles. Creo que es providente Dios. Yo le di a Carlos Torres, que es nuestro feligrés, maestro de la Católica, que mejor la gente nos diga, que nos dé iniciativas. ¿Qué podemos hacer para vivir la Pascua? Porque yo puedo estar haciendo más de lo mismo hace 40 años como ministro, como presbítero, pero tenemos que tener, sin perder el parámetro de la liturgia, de la vida disciplinar litúrgica de la Iglesia, ¿qué podemos hacer para hacer sentir que es Pascua? ¿Verdad? Si hacemos sentir la Cuaresma, le decía en otro programa, nos hicimos sentir en la parroquia el Viernes de Dolores, que le llama el pueblo, ¿verdad? En 10 sectores estábamos celebrando el Via Crucis con presencia bastante grande de familias completas, los niños, los abuelos, los nietos. Interesante, nos hicimos sentir en 10 sectores, en 2 aldeas y 11 sectores más bien, y 9 en el área rural, 9 en el área urbana y 2 en el rural. Entonces, ¿cómo hacernos sentir como iglesia? Si salimos fortalecidos porque recuperamos espacios que habíamos dejado por la pandemia, tenemos que tener creatividad. Los retiros, conciertos, ¿verdad? Les decía, ya el 30 tenemos nosotros concierto en la parroquia con el grupo Redes, ¿verdad? Yo creo que, Carlos, tenés que decirnos qué podemos hacer para hacer sentir que aquí está Cristo resucitado. O qué actividades litúrgicas o paralitúrgicas, ¿verdad? Incluso la misma liturgia, la animación cuenta mucho, ¿verdad? La animación tiene que ser celebración, no administrar sacramentos, celebrarlos. Esa dimensión celebrativa, recuperarla día a día y que se torne una catequesis para nuestra gente, ¿verdad? Cuando explicamos cada parte de los sacramentos, etcétera, ¿verdad? Creo que la gente puede decirnos también, Eddie, ¿cómo vivieron su vigilia? ¿Qué pueden testimoniar de su vigilia? Justamente. Que nos llamen, donde la vivieron. Los del catecumenado los comenzaron a las 11 de la noche y terminaron a las 6 de la mañana. Justamente, padre, tenemos una llamada desde la diócesis de La Ceiba. Denis, un gusto saludarle. Bueno, muy buenos días, querido hermano Eddie Romero. Buenos días. Que el Señor resucitado viva, 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 verdaderamente ha resucitado. Que vive el Señor, así es. Así que, Padre Ovidio, desde acá le cuento que viví una semana muy espectacular, muy cristocéntrica, muy motivada en el amor de Cristo y en unos cambios personales de mi vida que me están llegando con esa profundidad en el amor de Cristo. Y la verdad que fue una semana muy intensa para mí. Suyapa TV, EWTN, la iglesia, ver la historia de Santo Domingo Sabio, la historia de San Tarcisio, y eso ha ido modificando, eso ha ido llenando mi vida. El ver el trigo pascual de una forma diferente, el sentir la palabra, la alegría del Señor. Entonces, yo le digo a las personas que me están escuchando hoy, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y no perdamos la ilusión.
que hay un Cristo que siempre está cuidándonos y un Padre que siempre está pendiente. Gracias, Padre. Y ahí tengo internet en el teléfono, ahí cuando usted pueda me pone un mensajito, a qué hora me puede atender una llamada ahí en lo personal para que podamos platicar, porque hay un proyecto que ya está muy cerca y quiero comentárselo ya en lo privado. Así que buen día, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey, que viva los medios de comunicación como Suyapa TV. Buen día. Muy buenos días, gracias. Y bueno, que viva la iglesia también. Denis desde La Ceiba, ¿verdad? Denis, sí, desde La Ceiba, padre. Es un nacido oyente. Sí, le llamaremos a su momento, Denis. Tenemos algunos compromisos después del programa, ¿verdad? Lo haremos con gusto. Pues bien, ¿cómo resucitar nuestras comunidades? También nos planteábamos en el atrio de la parroquia, la comunidad anda decaída. ¿Cómo rescatar nuestras comunidades en este tiempo de Pascua, en este tiempo de resurrección? ¿Cómo resucitar mi comunidad, mi pequeña comunidad, mi grupo de oración, mi comunidad neocatecumenal, en fin, el grupo de camino, la Legión de María, nuestros ministros, pastoral de la salud? ¿Cómo resucitar nuestras comunidades, movimientos, delegados de la palabra? ¿Cómo resucitar y hacer resucitar? ¿Verdad? Miren, lo que es la cabeza son los miembros, ¿verdad? Como es la cabeza de una comunidad, así van a ser los miembros. Y no somos cola, tenemos un liderazgo, y tenemos un liderazgo, no somos cola, tenemos que ser cabeza de la comunidad. Y así como esté la cabeza, así estarán los miembros también. Si la cabeza anda resucitada, la comunidad va a estar resucitada, pero si la cabeza anda cabizbaja, con ánimos desencantados, eso contagia también, ¿verdad? De lo que es la cabeza, de eso dependen los miembros. ¿Qué significó Pedro para la primera comunidad? Ya lo vimos en el relato de Juan ayer. Cómo Juan respeta. Juan era más joven, corría más que Pedro era ya mayor, pero Juan no entra hasta que entra Pedro al sepulcro. Él entró y creyó en Señor. Cómo Pedro fue un referente en la primera comunidad cristiana, el que toma la iniciativa para elegir los diáconos, la iniciativa para el Concilio de Jerusalén, capítulo 15, es un referente como jefe de la comunidad. Y jefe en el sentido, no lo entendamos así como un empleado común, no, un servidor común, una persona que está al servicio de la comunidad y que sabe tirar línea por donde deben caminar. Un pescador que acompañó a Jesús 3 años de su vida histórica y que aprendió de él oyendo, escuchando y por el testimonio que Cristo daba. Y vuelvo a repetir, Eddie, la parte testimonial es clave en una comunidad. Cuando hay testimonio, eso atrae a la gente. Qué interesante, padre, y aprovechamos hablando usted de Pedro, esta figura, porque esta Semana Santa ha causado algo de revuelo las palabras de su eminencia el cardenal Óscar Andrés, y de hecho nos lo consultaban a través de las redes, esto que ha mencionado de su última misa crismal, y sabemos que hay una renovación que es normal y es natural dentro del episcopado, porque son 4 obispos, por ejemplo, que ya tienen más de 75 años aquí en nuestro país. Es algo también que va renovando la iglesia, padre. No es algo que tenemos que crear controversia, ni que tenemos que crear alguna suspicacia. Es parte de la vida eclesial también. Sin duda, los obispos tienen que renunciar a los 75 años, ¿sí? Es obligatorio. El cardenal lo ha hecho hace 4 años y más, pero el Papa no le aceptó, ¿verdad? Como sucedió con el de San Pedro Sula, renunció. El Papa le dijo: hasta que cumplas tu presidencia en la conferencia episcopal, que son 3 años, ahí te va a aceptar la renuncia. De modo que Monseñor Garachana en junio termina su periodo como presidente de la conferencia episcopal, ¿verdad? Monseñor Guido Charbonneau de Choluteca y Monseñor Luis Solé de Trujillo, ¿verdad? Luis Solé y Guido Charbonneau, ¿verdad? Son frágiles porque ya los años pesan en ellos y son gente que ha venido a dar la vida. Luis Solé, casi 40 años en Honduras, vino joven, no lo cambiaron nunca, siempre en la costa norte. Monseñor Guido Charbonneau siempre en Honduras, ¿verdad? Dieron la vida, ¿verdad? Y
Esos relevos son normales. Creo que a veces los quieren confundir a la gente, hacer noticia y buscar notoriedad. Y hay que ver las cosas como son, ¿verdad? Eso es normal en la iglesia. A nosotros nos jubilan o la muerte o los 75 años. La mayor parte es la muerte que nos jubila, excepto el padre Matus, ¿verdad?, que murió con más de 84 años, ¿verdad?, pero que se jubiló a los 75, ¿verdad? Pero gente joven que ha muerto, lo sabemos, pero hay otros que están ahí, como el padre Alejandrino, el padre Max, que ya tienen bastantes años y dan lo propio. El padre Max todavía anda llenando espacios a los que nosotros no vamos o no queremos ir, como lo dijo una laica el día que celebramos sus 50 años en boda de oro presbiteral. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos, Padre. Entiendo yo que vivimos también, llegará el momento que a todos nos toque ese encuentro definitivo con el Señor y necesitarán tener nuestra fortaleza. Padre Ovidio, la Pascua, estamos ya iniciando 50 días. ¿Por qué 50 días, Padre? ¿Por qué este número en la Biblia? ¿Por qué este número es importante? Nace de las 7 semanas, 7 por 7, 49. ¿Verdad? Los judíos celebran la Pascua del Antiguo Testamento, que la llaman fiesta de las cosechas, ¿verdad? Y cuando iniciamos nosotros, la Pascua es la fiesta de las primicias en la comunidad judía. Y en Pentecostés es la fiesta de las cosechas, así la llaman ellos, ¿verdad? Para nosotros, Pentecostés significa 50 días después de Pascua. Número 7 es simbólico en la Biblia, es número de la plenitud. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? No, hasta 70 veces 7. De ahí nace ese calendario. Si lo notan, tenemos coincidencia con el calendario litúrgico judío. Nosotros celebramos la Pascua ayer, ellos celebraron la Pascua también, y fiesta de las primicias a la vez. Y van a celebrar la fiesta de Pentecostés, que venían los judíos de la diáspora, capítulo 2 de Hechos. ¿Lo recuerdas? Había judíos del Ponto, de Galacia, de Panfilia, de Egipto, de Cirene, porque hubo lo que se llama la diáspora. En la época de Alejandro Magno se dispersaron por toda la comarca. Alejandría, donde se tradujo la Biblia del hebreo al griego, para los judíos que habían perdido la lengua madre, se hizo la traducción allí. Entonces, es la época donde se reúnen los judíos, son esos dos acontecimientos, para Pascua y Pentecostés. Y vienen de todas partes a celebrar la fiesta de las cosechas para ellos. Para nosotros decir Pentecostés es decir Espíritu Santo, ¿verdad? Para ellos no, es la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Esa es la razón. Y el 50 puede ir 7 por 7, 49. Y así que tenemos 7 domingos de Pascua para llegar después a Pentecostés. 6 domingos, el siguiente ya es Pentecostés. Qué importante que la feligresía vaya conociendo este tipo de detalles, Padre. También me hacían la consulta que ayer se escuchaba un himno, en algunos lugares lo cantaron, en otros lo rezaron, conocido como la secuencia de Pascua, y que se puede realizar, me decían, durante esta semana de la octava de manera opcional. Son importantes estos himnos, nos recuerdan esta liturgia que estamos celebrando, Padre, porque también conocemos que en Pentecostés hay una secuencia y así en algunas otras celebraciones de mucha importancia. Si lo notas, es casi como paralelo al pregón, ¿sí? Yo te soy honesto, yo preferí que cantaran el pregón, ¿verdad? La gente le toca el alma, le toca el corazón, porque leer un poema se vuelve seco, sobre todo si el lector no es muy vivo para leer poemas. Una cosa es proclamar una lectura y otra cosa es leer un poema. Si no hay una buena entonación, no hay un buen aprovechamiento. Yo rompí, valga la expresión, el paradigma y hemos cantado en las misas de ayer, en vez del ¿cómo se llama? La secuencia de Pascua. Las secuencias, cantamos el pregón Pascua, el sintetizado, ¿verdad? Y la gente se siente tocada, pues, ese tono que le dio Kiko Argüello con las comunidades catecumenales, eso es válido, muy bonito el tono, ¿cierto?
tenemos una llamada, padre Cruz Carranza, al teléfono. Cristo ha resucitado. Verdaderamente. Aló. Hola. Hola, Luis. Buenos días, padre, ¿cómo están? Muy bien. Pues deseándole Dígame. una feliz Pascua. ¿Cómo la pasó Gracias, en la igual. Semana Santa? Tengo Bueno, un le problema de saludo. audio. Sí, no tenemos mucho retorno, padre. Cruz Carranza, me decían que se llama la señora que nos está llamando. No sé si puede bajarle el televisor, lo más seguro que se ha querido escuchar, pero sí no hemos podido tener el contacto con ella. No sé si ya está con nosotros. Lo voy a pagar porque es que no le bajé y no. Que siempre tiene bolitas. Sí, ahora sí. La escuchamos, hermana. Sí. Padre Ovidio, bueno, no hemos perdido No la escuchamos. comunicación, creo, o no tenemos el retorno. Pero es importante esto, padre, que estábamos mencionando, justamente de ser testigos de la resurrección. Los salmos, estas secuencias, estos signos nos vienen a querer centrar en lo central, valga la redundancia de palabras, en lo importante de esta celebración, de esta Pascua, del paso de la muerte a la vida. Recordamos que lo central de nuestra fe es que Cristo ha resucitado. Si no, nada tendría importancia. Y otra cosa que mencionan, padre, es la gran cantidad de hondureños que asistió fuera de las ciudades a pasar unas vacaciones que nada tienen que ver con la Semana Santa. ¿Ellos podrán resucitar también, padre? Pues el Señor no vino para los justos, sino para los pecadores, ¿verdad? No cabe duda que, reitero, cada quien cosecha de lo que siembra, ¿sí? Cada quien cosecha lo que siembra. Si tú siembras la bondad, vas a cosechar bondad. Si siembras ternura, misericordia, la vas a cosechar también, ¿verdad? Y yo creo que para ellos la salvación no está cerrada. Dios tiene caminos inesperados. Como dice el profeta Isaías, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Algunos fueron a reencontrarse con su historia y a participar en sus comunidades de las celebraciones litúrgicas. Conozco tanta gente de Santa Bárbara muy comprometida en mi parroquia, se van para allá a colaborar, a vivir la fe allá en familia. Y ese encuentro con la familia es un encuentro con su pasado, que eso es valioso. Somos herederos de un pasado y uno va como a beber de la propia fuente cuando se reencuentra en el lugar donde vivió, creció y formó sus valores. Otros fueron, como siempre, dándole la espalda a Dios, son los que han regresado, ¿verdad? Extenuados, con el bolsillo vacío, con el corazón vacío, con el estómago vacío. Eso es vivir la vaciedad de la existencia. Así han regresado miles de hondureños y con los pasajes elevadísimos. Me parece un poquito exorbitante y de veras degradante para un pueblo empobrecido, ¿verdad? El precio demasiado alto en los pasajes. Entonces, muchos regresaron con baterías cargadas. Los del gobierno tienen feriado hoy porque el 14 de abril es feriado oficial, Día de las Américas, y lo trasladan al lunes inmediato. Por eso la ciudad está media calmada y muchos regresarán hasta hoy, ¿verdad? A Tegucigalpa porque tenían feriado en el gobierno, ¿verdad? Entre esos muchos viene gente que vivió su fe en sus comunidades. Y eso es testimonial. Cuando uno va de la ciudad y regresa a la provincia, a un pueblo, eso se convierte como un imán. Que uno de Tegucigalpa venga y se incorpore a nuestra comunidad, ¿cierto? Es atractivo, es estimulante. Yo lo siento por gente mía que va de aquí a mi aldea cofradía y allá participan en las celebraciones de la palabra animadas por seminaristas del mayor. Allá estuvo uno, ¿verdad? En el Zarzal otra vez estuvo otro, ¿verdad? Y la gente que vive su fe en Tegucigalpa la va a vivir allá también. Y ese es un estímulo para la gente de la aldea, de ver cómo viene de la ciudad y que no ha olvidado sus raíces de fe. Justamente es una gran alegría para la iglesia que nuestros seminaristas han salido, padre, nuevamente, después de 2 años. Claro, son experiencias que le fortalecen en su vocación y empiezan a experimentar lo que es una vida de misión, ¿verdad?
Y eso hay que implementarlo, el carácter misionero de nuestros seminarios diocesanos. Tenemos que ser énfasis. A mí es que me lo han dicho, pero yo no me daba cuenta que mi espíritu es misionero, ¿verdad? Y hacemos misiones y mandamos en misión, ¿verdad? Otros años la pastoral juvenil se encarga de una aldea, la pastoral de la salud de otra aldea, y así van a vivir con la gente. Y eso es un estímulo, y es una fuerza de gravedad que atrae a aquellos indiferentes de la aldea, como uno de la ciudad, un profesional y un hombre viene a celebrar la fe conmigo. Eso es un estímulo, ¿verdad? Y como ellos lo dicen, repiten esas palabras de Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola, ¿verdad? Así es, Volvemos padre. a solo una síntesis de las apariciones. 1. Las apariciones siempre los discípulos están reunidos. 2, con la puerta cerrada por miedo. 3, Cristo entra y los impresiona y les saluda. La paz sea con ustedes. Esa es la secuencia de las apariciones. Y reitero, celebraremos la octava de Pascua, teniendo presente los 8 relatos de las apariciones de Jesús, ¿verdad? Que tienen los evangelios. Y no hay más apariciones, así que si le viene un alucinado a decirle, fíjate que ayer vi a Cristo y me dijo que te dijera, miren, lo que Cristo tiene que decirle está en la Biblia, ahí está, ¿verdad? Porque hay mucho alucinado que anda con esa onda siempre, ¿verdad? Ayer vi a Cristo y me dijo que te dijera. Las apariciones ya no son más, ya el Señor está presente en la forma que prolongó su presencia. Cuando dijo el Jueves Santo, hagan esto en memoria mía. Cuando dice 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. No necesitamos alucinaciones ni apariciones para creer que el resucitado es camino y caminante, que viene con nosotros, que camina con nosotros. Y le pedimos a Dios que nuestras comunidades resuciten, aquellas que estaban diezmadas, resuciten a la vida de comunión, a la vida de oración, a la vida del compromiso, que volvamos a vernos en la primera comunidad cristiana, que lo ponían todo en común, tenían un solo pensar y un solo sentir, y la gente decía, véanlos cómo se aman, permanezcan en amor en la despedida de Jesús. Eso debe caracterizar la Pascua, permanecer en el amor que nos une, en el amor que nos hace doblar rodillas ante Él, en el amor que nos hace duplicar la alegría y dividir el dolor, en ese amor que nos brinda Jesús y que nos lo dice, permanezcan en mi amor para que su alegría sea plena. Felices Pascuas de Resurrección y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Ovidio, por estas reflexiones tan importantes en este lunes de la octava de Pascua. Estaremos nuevamente el próximo lunes con el Padre Ovidio Rodríguez en este tan gustado segmento, en este espacio de respuestas.